Bien, nuestro compañero Amador González de la Cruz tuvo que retirarse, pero bueno, vamos a concluir este informativo. Fíjense, hoy el periódico El Bravo denuncia el hecho de cómo aerolíneas están moviendo desde Reynosa, Tamaulipas, a ciudadanos haitianos, indocumentados, por supuesto, con toda libertad. Es decir, pudiendo evitar esta migración ilegal y pues hablar directamente con el Instituto Nacional de Migración. No se trata de un tema de desprecio, sino de orden. Lejos de ello, empresas de transporte foráneo de pasajeros, o sea, ellos aterrizan en Reynosa y de ahí se suben a los aviones. Primero, ¿cómo es posible que aborden un avión desde donde usted quiera para llegar a la frontera Reynosa y de allí en transporte terrestre llegar hasta Ciudad Acuña? Esto no es otra cosa que un sistema de polleros, ¿no? De tráfico de personas que están en convivencia, ellos cobran, aprovechando las gigantescas libertades que tiene nuestro país. Hay fotografías en donde familias completas se ven precisamente en las zonas de antesala para abordar camiones, Futura, por ejemplo, para poder llegar hasta Ciudad Acuña, Coahuila. Y nadie, absolutamente nadie se acerca para pedirles un documento, y esto, bueno, pues se ha multiplicado en la frontera con Ciudad Acuña y del Río Texas, como lo platicábamos al arranque de este informativo. Son situaciones que pues la autoridad mexicana se hace pues como que no ve, y ahí están las consecuencias que hoy están convirtiéndose en una crisis tremenda, tremenda, en el tema de la migración en nuestro país. Entonces, atentos a este asunto. Hay un tema nacional e internacional que seguramente usted lo ha escuchado, y es la reciente reunión de presidentes que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Prácticamente México se ha levantado con el liderazgo ante la petición de una renovación o la desaparición de la famosa área que coordinan otro tipo de países como es la OEA, la Organización de Estados Americanos. En este caso, en México tiene una postura muy importante en donde trata de encabezar y de encauzar su liderazgo. Estuvo allí el presidente Maduro, estuvo el presidente cubano, estuvieron, bueno, todos los integrantes de esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se llevó a cabo el sábado en Palacio Nacional. Se hizo un balance de la zona, tomando en cuenta que todos unidos, pues lógicamente significan un peso específico dentro del continente americano para decisiones que en su momento tendrá que tomar Joe Biden en su relación con todos ellos. Entonces, lo dejamos allí para que estemos estudiando, estemos cercanos a este tipo pues de posturas que no son ajenas a nuestra vida, ¿eh? Son situaciones que debemos siempre estar muy atentos, muy cerca de lo que allí se dice y se comenta, porque va en su momento a significar actividades, decisiones, implementación de políticas que puedan significar, insistimos, casos en cambio de varios temas: transporte, comida, comercio, educación, etcétera. Y hay algo que también nos debe de saltar. El EZLN, que usted recordará, en 1994 nace a la luz pública, cuando esto ya existía y se venía haciendo al interior de la selva lacandona. El EZLN había migrado a la negociación política y a la tranquilidad sin desaparecer. Bueno, pues ahora resurgen con un comunicado firmado por el subcomandante Galeano, muchos aseguran que sigue siendo Marcos, Sebastián Guillén Vicente, y anuncian y avisan de que Chiapas se encuentra hasta al borde de una guerra civil, y acusan al gobernador de Chiapas de generar políticas de desestabilización. Rutilio Escandón, dicen ellos, sabotea acuerdos tomados con el magisterio democrático y el gobierno federal. Igualmente reprime con violencia a normalistas rurales
Y esto ha generado que el EZLN alce la voz. Igualmente, comentó que el gobierno del estado chapaneco trató de sabotear la salida de una delegación del EZLN llamada La Extemporánea, que el pasado 13 de septiembre partió hacia Europa. Ellos se acusan de que se intentó o se ordenó el secuestro de Sebastián Núñez Pérez y de José Antonio Sánchez Juárez, que formaban parte de esta junta de gobierno por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo. Esta organización paramilitar al servicio, dicen ellos, de las autoridades chapanecas. Este asunto tampoco debemos dejarlo pasar. Tuvimos aquí una falla en nuestro internet, pero le comentaba yo que el EZLN es un ente vivo, no podemos ignorarlo ni hacer como que no existe. México entró en momentos muy difíciles cuando surgió este movimiento armado, que lógicamente hoy debemos de estar nosotros más que atentos. Le comentaba yo también al arranque del programa las imágenes que han circulado y dado la vuelta al mundo desde las Canarias, este archipiélago dependiente de España, que tiene como características precisamente que es un área volcánica. La Palma es un volcán que entró en actividad hace un par de días. Para fortuna ha entrado ya en tregua. Se han evacuado 5.500 personas. Si usted puede verificar la internet y ver la cantidad de casas, más de un centenar de casas, más de 100 casas fueron arrasadas por la lava. El magma caminaba a 700 metros por hora. Imagínense, así como en las películas, ¿no? que han sido filmadas y tratando de ilustrar lo que significa esta grave circunstancia de cuando un volcán hace erupción. Desde su cima, empezó a rajar precisamente el magma y empezó a caminar por las vertientes que la naturaleza le permitían por la fuerza de la gravedad. Se tenía documentado que el volcán de La Palma, la última vez que entró en actividad fue en 1971 y obvio, pues siempre mantuvo esta isla canaria en una alerta. Se tiene el previsto, o más bien se sintieron varios movimientos telúricos, digamos, fuera de lo que estaba acostumbrada los habitantes. Y bueno, ¿qué sucede? Que la confianza se apodera de la gente. Y esto lo que significa es que vas construyendo cada día más cerca del cráter, pensando que pues nunca te va a sorprender este asunto. Bueno, pues ahí quedó ayer, precisamente en una de las laderas se encuentra el cráter, la gente ha construido rumbo al mar, imagínese usted las hermosas imágenes naturales que esto ofrece, pero pues si bien es cierto, hay un volcán que es el de La Palma, hay otra que se llama el volcán de Teneguía, allí mismo en esta isla de La Palma, dentro de las Islas Canarias, y hoy causó los estragos que usted está conociendo. Entonces, se tiene aproximado que ha emitido más de 20,000 toneladas de dióxido de azufre, que es lo que conserva en su corazón en la Tierra, y bueno, pues ahí están las consecuencias de más de un centenar de casas arrasadas. Para fortuna, por lo menos es lo que se tiene documentado, no hay víctimas mortales porque la autoridad pudo actuar de manera veloz, evacuar a toda esta comunidad, 5.500 personas que como consecuencia de la erupción de este volcán de La Palma pudieron escapar. Vamos a escuchar el comentario a tiempo de don Teodoro Rentería Arroyave. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Llamados a la Paz y Fraternidad Universal. Al gran amigo, laureado periodista, destacado radiodifusor y licenciado en periodismo Manuel Mejido Tejón, quien este sábado emprendió el viaje al éter eterno desde su tierra adoptiva Cuernavaca, Morelos,
como lo informó con la oportunidad de vida Teodoro Raúl Retería Villa. De acuerdo, Manuel fue uno de los más notables reporteros. Así lo asintió en su nota laudatoria el reconocido comunicador licenciado Heriberto Galindo Quiñones. Compartimos el dolor por su partida con sus queridos familiares e incontables amigos. In memoriam, aquí el comentario a tiempo. Segunda parte. De los dos discursos presidenciales del pasado 16 de septiembre, el mensaje más difundido y comentado con diferentes visiones, aceptaciones y críticas, que de todo hubo como en la viña del Señor, fue el cortés llamamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense Joe Biden para que de una vez por todas cancele el criminal embargo contra Cuba y que ya lleva más de 62 años. Como preámbulo a la respetuosa petición, el mandatario mexicano expuso y propuso: ya he dicho y repito, podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad, y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia, y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Luego el llamado, dentro del tema central de ambas intervenciones, a la paz y a la fraternidad universal. Ahora solo agrego que el gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún Estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington: las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Y remató con estas frases que para algunos fueron duras y torpes, porque según sus extraños puntos de vista a la potencia no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, como reza el clásico refrán. Dentro de nuestro análisis ni siquiera las catalogamos de valientes, sino de precisas y correctas, por ello las reproducimos íntegras. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno. Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que nos hemos referido, repito, si tuviera éxito, se convertiría en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con todo el agua de los océanos. Es mejor el entendimiento y el respeto mutuo y la libertad sin condiciones ni prepotencia. Todavía vive y desde esta plaza principal de México le enviamos un saludo al presidente Jimmy Carter, quien supo entenderse con el general Omar Torrijos para devolverle a Panamá el canal y su soberanía. Ojalá que el presidente Biden, quien posee suficiente sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin para siempre a la política de agravios hacia Cuba. En la búsqueda de la reconciliación, también debe ayudar la comunidad cubano-estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o partidistas. Hay que dejar atrás resentimientos, entender las nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo de la hermandad y no de la confrontación, como lo señaló José Martí. El choque puede evitarse con el exquisito tacto político que viene de la majestad, del desinterés y de la soberanía del amor. Frases que no tienen desperdicio y van en el camino de la paz y la fraternidad universal. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave. Bien, pues solamente para despedirnos, agradecidos con todo el auditorio
de la mera mera en la frontera de la 98.5, invitándoles para que dé seguimiento a nuestra página de internet, nuestra agencia Irradia Noticias Tamaulipas. Usted la puede ubicar en Facebook, en Twitter, e igualmente todos estos programas quedan resguardados en nuestro archivo digital de el YouTube. Irradia Noticias Tamaulipas. Le dejo con la programación de esta casa radiofónica, no sin antes recordarle que el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.